Del día de ahora es la célula. Si ustedes se recuerdan, hace varios días veíamos lo que es la célula, que según los modelos de organización existen dos tipos de células, lo que es la célula procariota y la célula eucariota. Todo ser vivo está formado de células y los contenidos que vamos a abordar son los siguientes. Se habla lo que es de la estructura, organización y función de cada uno de los componentes de los organelos citoplasmáticos, de la membrana plasmática, del sistema membranoso intracelular, del citosol y el citoesqueleto. Pero antes de hablar de eso, vamos a definir algunos conceptos de la célula. Y esto primeramente lo definió lo que fue Robert Hooke en el siglo XVIII, y él pudo observar, ¿verdad?, a partir de un corcho lo que son células muertas. Entonces, en esas pequeñas cavidades que él pudo observar en ese corcho, pudo ahí notar una gran cantidad de células, pero más que todo eran células muertas. Luego vinieron dos señores, Matthias Leidan y Theodor Schwann, que ellos fueron los primeros en postular o en formular la teoría celular. Luego vino Rudolf Virchow, que dijo que toda célula proviene de una célula preexistente. Y eso es cierto, porque si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Más adelante ustedes lo van a ver. Por ejemplo, un glóbulo rojo, su célula preexistente es un reticulocito, y el reticulocito, su célula preexistente es otra. Al igual que un espermatozoide, al igual que un óvulo, al igual que un leucocito, al igual que una plaqueta, tienen sus células preexistentes. Con el concepto que nos vamos a quedar es que la célula es un sistema abierto isotérmico de moléculas orgánicas que se autoensamblan, autorregulan y autorreplican. Cuando hablamos de este proceso de autorreplican es a través de dos, se le puede decir, dos mecanismos, o se le puede decir dos etapas, o como ustedes lo quieran llamar, que es la mitosis y la meiosis. Y en este caso hay células que se van a autorrenovar cuando son, en este caso, dañadas, ¿verdad?, por cualquier factor. Hay una pequeña historia sobre esto, también la van a poder ver en la diapositiva, que en 1665 Robert Hooke pudo observar, ¿verdad?, lo que fueron células muertas a través de un tipo de microscopio. Para ese tiempo se hablaba lo que es del microscopio simple, que el microscopio simple es la lupa. Posteriormente, en 1674, vino lo que es Anton van Leeuwenhoek, que él pudo observar lo que son animáculos. Él pudo observar sus propios espermatozoides, sus propios glóbulos rojos, y pudo observar lo que son algunos protozoos a partir del agua de charco. Luego vino Robert Brown en 1831 y descubre el núcleo en las células vegetales, ¿verdad? Hay que recordar que tanto la célula eucariota, que en este caso es la célula animal y vegetal, ambas tienen núcleo. Y ahí podemos observar lo que les había mencionado anteriormente, ¿verdad?, de Rudolf Virchow, Matthias Leidan y Theodor Schwann. Ahí podemos observar una gran diversidad de células. Tenemos en la parte inferior izquierdo lo que son la célula animal, y en la parte inferior derecha lo que es la célula procariota. De los más de 200 tipos de células diferentes que nosotros tenemos, cada una cumple una función. Por ejemplo, les voy a mencionar el glóbulo rojo. La función del glóbulo rojo es transportar el oxígeno a todos los sitios anatómicos de nuestro cuerpo. Entonces, sabiendo eso, ya las demás células que podemos observar ahí también tienen una función específica. Y en la parte inferior derecha, que son las bacterias, que aparece ahí un monococo, un bacilo, un vibrio, hay bacterias que tienen una de esas formas. Entonces, por ejemplo, donde dice vibrio, que tiene forma de coma, hay una bacteria que se llama Vibrio cholerae. Es la que produce el cólera, tiene lo que es esa estructura. Entonces, los dos tipos de células que nosotros podemos observar acá es la célula procariota y la célula eucariota. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que la célula procariota no tiene un núcleo definido,
Ya no posee lo que son algunos organelos citoplasmáticos que la célula eucariota va a tener. Y la célula eucariota tiene lo que es un núcleo definido y también posee lo que es una gran variedad de organelos citoplasmáticos. En esa célula procariota vemos lo que es unos pelitos, que eso se le llama fimbria o pilis, que eso le va a servir para compartir lo que es la información genética a la bacteria. Y ese flagelo es el que le permite lo que es el movimiento. Hay bacterias que tienen flagelos alrededor de todo del cuerpo y va a depender lo que es del tipo de locomoción que tenga. En este caso, el tipo de locomoción es por flagelo. Pero lo que le quiero dar a entender es que van a tener lo que es flagelo alrededor. En el caso de la Escherichia coli, una bacteria que se encuentra en lo que es en el sistema digestivo, especialmente en el intestino, ella está rodeada de flagelos. Tenemos la célula eucariota y están las dos. A su lado izquierdo tenemos lo que es la célula vegetal y a su lado derecho la célula animal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la célula vegetal tiene una gran vacuola de agua y la célula animal no tiene esa gran vacuola de agua. Segunda diferencia, la célula vegetal tiene una estructura verde llamada cloroplasto y la célula animal no la tiene. Esos cloroplastos a la planta le forma parte, en este caso de la planta, para realizar algunos procesos, especialmente la fotosíntesis. Y la otra estructura que la célula vegetal tiene, que es la pared celular, esa pared celular está compuesta por un polisacárido llamado celulosa. Entonces, y la célula animal no la tiene. ¿Cómo está compuesta lo que es la membrana celular? La membrana celular de la célula animal va a estar constituida por lo que es lípidos, proteínas y glúcidos. Estos lípidos pueden ser los fosfolípidos, glucolípidos, esteroles, especialmente el colesterol. Las proteínas pueden ser proteínas transmembranas o intrínsecas, proteínas periféricas o extrínsecas, y los glúcidos pueden ser las glucoproteínas o los glucolípidos. Ahí podemos observar que ese modelo de mosaico que podemos ver a su lado derecho, ahí se encuentran, ¿verdad?, lo que son algunas estructuras que ahí se mencionan. ¿Cuál es la función de la membrana plasmática? La función de ella va a ser limitar lo que es el medio externo, que en este caso es extracelular, y el medio interno, que es el intracelular. Ahí podemos observar en esa imagen algunas partículas que entran y salen de lo que es de la membrana plasmática, y estas partículas son en algunas ocasiones solutos, puede ser agua, puede ser CO2, puede ser oxígeno, puede ser otro elemento, ya que va a necesitar ingresar o salir de la célula. Este modelo que podemos observar ahí fue propuesto por un señor llamado Singer y el otro Nicholson en 1972. Y ellos pudieron decir, ¿verdad?, que la membrana plasmática es un modelo de mosaico fluido, ya que una de las funciones de la membrana plasmática, aparte de que permitir lo que es el intercambio, es considerada como una membrana semipermeable. Ella va a decidir quién va a entrar y quién va a salir de la célula. En algunas ocasiones la membrana plasmática puede tener lo que es carga positiva o negativa, y si viene lo que es un elemento con diferente carga, lo que hace es atraerlo, ¿verdad? Así como la ley algunas leyes como polos opuestos se atraen y polos iguales se van a repeler. Otra función también es que proporciona lo que es el límite flexible que encierra el contenido, mantiene relaciones estructurales y proporciona receptores para las hormonas, enzimas, neurotransmisores, nutrientes y anticuerpos. En algunas ocasiones van a ser necesario llegar un elemento a la membrana plasmática, emitir una señal, ¿verdad?, para que internamente se mande lo que son receptores y algunas hormonas, algunos nutrientes puedan permitir lo que es entrar a lo que es a la célula.
La permeabilidad de la membrana celular va a depender de lo que son varios factores. Por ejemplo, tenemos algunas moléculas de tamaño grande. En este caso van a entrar con dificultad, pero aquellas moléculas que entran con facilidad va a ser el agua, aminoácidos, oxígeno y CO2, ya que en este caso no es necesario algunos receptores o transportadores para poder ingresar. También la solubilidad en los lípidos, las sustancias solubles en los lípidos entran y salen con facilidad, sin embargo las hormonas y los esteroides no. Es lo que les decía aquí también, la carga de los iones. Si los iones tienen carga opuesta a la membrana o proteína ionizada, pueden pasar, de lo contrario es rechazada. Y la presencia de moléculas transportadoras son capaces de atraer y transportar sustancias independientemente de los factores antes mencionados. Para ello se utilizan lo que son dos transportes: transporte de moléculas de bajo peso molecular y transporte de moléculas de elevado peso molecular. Dentro de las de bajo peso molecular tenemos lo que es el transporte pasivo y activo. Dentro del transporte pasivo tenemos lo que es la difusión simple, como diálisis y ósmosis, y la difusión facilitada. Y el transporte activo tenemos lo que es la bomba de sodio y potasio. Dentro del transporte de moléculas elevadas de peso molecular, de alto peso molecular, tenemos lo que son tres: la endocitosis, exocitosis y transitosis. Vamos a ver a continuación las primeras, ¿verdad? Las moléculas de bajo peso molecular. Dentro de esta tenemos la difusión simple. En este caso van a entrar con facilidad a las células lo que son sustancias solubles como el oxígeno, el CO2, el etano, urea y agua. Se van a deslizar fácilmente por lo que son los fosfolípidos que se encuentran en lo que es en la membrana plasmática, y las moléculas pueden pasar, no tienen carga. En este caso ingresan a través de un gradiente de concentración. En lo que es la diálisis, van a transportar lo que son moléculas de solutos, ambos procesos a través de una membrana semipermeable, y la ósmosis van a transportar lo que son moléculas de solvente, en este caso agua. En algunas ocasiones, cuando nosotros decimos el transporte de agua, es una agua metabólica, no es una agua así normal como la que nosotros ingresamos diariamente. Si nosotros agregamos a partir de un suero, en vez de un suero fisiológico isotónico, que en este caso es una solución salina al 0.85%, si nosotros no tenemos se le puede decir, el cuidado de poder ingresar este tipo de agua al torrente sanguíneo, ingresamos agua normal, ¿verdad? Como se creía anteriormente que se hacía, lo que es en la guerra, que en vez de suero le ponían lo que es agua de coco. Lo que va a hacer es que si existe una mayor concentración de soluto en la solución, va a ser hipertónico. ¿Qué quiere decir? Si va a más concentración de cloruro de sodio, el glóbulo rojo se va a deshidratar. Y va a ser hipotónico cuando hay menor concentración de soluto en la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le agregamos menor cantidad de cloruro de sodio y va a mayor cantidad de agua, el glóbulo rojo se va a hinchar y se va a reventar. Entonces, para que el glóbulo rojo pueda interactuar perfectamente, tiene que haber lo que es igual concentración de soluto y agua en una solución. ¿Qué va a pasar en una planta? En la parte inferior de abajo podemos ver que en la planta, en una situación así hipotónico, no le va a pasar nada. Va a ver lo que va a estar normal. A diferencia de una solución hipertónica en una planta, digamos que si nosotros, ¿verdad?, le agregamos sal a una planta, por ende lo que hace la sal es secar, le va a eliminar lo que es la gran vacuola de agua, y en este caso no va a ser viable para una planta. En la difusión facilitada, ¿cuál es la diferencia? Que con la difusión, en este caso simple, es que en algunas ocasiones los solutos de mayor importancia biológica requieren portadores proteicos para atravesar la membrana por procesos pasivos o activos. Entonces, en algunas ocasiones van a necesitar lo que es la presencia de energía para poder permitir lo que es la entrada. Y ahí tenemos lo que es la difusión facilitada y lo que es la difusión
la difusión simple. En la difusión facilitada, en algunas ocasiones, en el transporte activo va a necesitar lo que es la presencia de energía para que algunos solutos puedan ingresar a la célula. El otro tipo de transporte es la bomba sodio y potasio. En algunas ocasiones permite lo que es mantener un balance hidroelectrolítico, y en algunas ocasiones se va a bombear lo que son 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el interior, ¿verdad? Esto es muy importante porque nos mantiene lo que es un equilibrio. En cuanto a lo que es el otro proceso de transporte de moléculas de elevado peso molecular, tenemos lo que es la endocitosis. Ahí podemos observar que la membrana plasmática lo que hace es formar, una vez que ingresa el elemento, lo que hace es formar brotes o vesículas ya para llevarlo internamente. Y el otro proceso contrario, que es exocitosis, en algunas ocasiones lo que va a hacer es que la vesícula, se va a formar una vesícula secretora, que en algunas ocasiones esto va a formar parte de la membrana plasmática y va a sacar al exterior algunos solutos, ¿verdad? Que tal vez la membrana, la célula ya no necesita. En el proceso de transitosis, que podemos ver ahí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos solutos van a salir de unos capilares o de una célula y se va a transportar hacia otras células o hacia otros capilares, como que esté saliendo de un lugar para entrar a otro. También lo que es la célula posee lo que son algunos sistemas membranosos. Dentro de esto está lo que es el aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y granular, en este caso es rugoso. Y de una forma resumida, vamos a hablar sobre el retículo endoplasmático. En este caso tenemos dos, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones en el retículo endoplasmático rugoso, como podemos observar de rojo ahí, y es lo que me interesa para que ustedes vayan tomando apuntes para el momento de estudiar en el examen. La función va a ser de la síntesis y ensamblaje de proteínas. En este caso esa es su función. La otra función es que en el caso del retículo endoplasmático liso, forma parte del metabolismo de fosfolípidos, esteroides y ácido graso. Las células hepáticas humanas son visibles grandes cantidades de retículo endoplasmático liso, el cual sintetiza y procesa colesterol y otros lípidos. También presenta retículo endoplasmático liso enzimas localizadas en las células hepáticas para degradar sustancias tóxicas. Por ejemplo, algunos carcinógenos que causan cáncer, que luego se convierten en productos solubles en agua y fáciles de excretar. En algunas ocasiones ahí vamos a observar ya que la función esta de retículo endoplasmático liso es bien importante, porque todos los fármacos que nosotros ingresamos van lo que es al hígado. El hígado, a través de las células hepáticas llamadas hepatocitos, se van a encargar de eliminar la mayor parte de estos elementos que el cuerpo ya no va a necesitar. Y ahí podemos observar, ¿verdad?, un esquema de esta estructura de lo que es el retículo endoplasmático liso y rugoso. La otra estructura es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi, su función, más que todo, funciona como un procesador, clasificador y modificador de proteínas. Entonces, cuando hablamos nosotros de proteínas, nuestro organismo, especialmente la mayoría de las células, son encargadas de realizar lo que es la síntesis proteica. Y en esa síntesis proteica ya nos da la importancia porque nuestro organismo necesita lo que son de proteínas para, en este caso, nos sirve como una forma de energía. Otro organelo citoplasmático de mayor importancia tenemos lo que es el núcleo. El núcleo, en algunas ocasiones voy a pasar a la siguiente.
Este, este núcleo lo que va a hacer en el interior es que va a estar constituido por ADN, ya, y va a tener lo que es un nucleolo, que el nucleolo va a tener lo que es la ARN. El ADN es un ácido desoxirribonucleico y el ARN es un ácido ribonucleico. ¿Cuál va a ser la función principal del núcleo? Su función es almacenar y transmitir lo que es la información genética. Internamente del núcleo van a estar lo que son los cromosomas, ¿verdad? Y en esos cromosomas dentro están varias estructuras y especialmente se encuentra el ADN. El otro organelo citoplasmático que tenemos es la mitocondria. La mitocondria es considerada como una estructura de mayor importancia encargada de realizar lo que es la respiración celular. En la respiración celular participan lo que son 4 procesos. Uno de los procesos de ellos es el ciclo de Krebs, ya que en el ciclo de Krebs se le va a ser considerado que es el mayor productor de lo que es el ATP. El ATP, que significa adenosintrifosfato, ese ATP es como la energía que nosotros producimos para formar posteriormente nuevas proteínas, nuevas hormonas, nuevas sustancias que nuestro cuerpo necesita. Y se han contado más de lo que es 1000 mitocondrias en una célula, especialmente las células hepáticas que les aparece ahí, ya que van a cumplir lo que es esta función. En algunas ocasiones nos preguntamos, ¿verdad? De todos los alimentos que nosotros ingerimos, ¿cuál es la importancia? La importancia de todos esos alimentos es que nosotros producimos lo que es internamente, lo degradamos para dar origen a lo que es a una glucosa, y la glucosa va a entrar a la célula y ese va a ser la molécula energética o el combustible que una célula va a necesitar para empezar a realizar lo que es la respiración celular. Otra estructura de la célula, pero en este caso corresponde a la célula vegetal, son los cloroplastos. En una de las prácticas que se tienen de biología, se pueden observar los cloroplastos a partir de una planta acuática llamada Hydrilla verticillata. Estos cloroplastos ya forman parte de una clasificación llamada los cromoplastos, que en este caso es de color, ¿verdad? Y también se observa lo que son los leucoplastos, especialmente los amiloplastos, que es del almidón. Entonces, estos cloroplastos van a ser unos discos de color verde que internamente van a tener lo que son una pila, un apilamiento de lo que son de los tilacoides, que los tilacoides son considerados que forman parte del proceso fotosintético. Y en el proceso de fotosíntesis hay dos tipos de fases, la fase clara y la fase oscura. Lo que es la membrana interna encierra lo que es un líquido llamado estroma, que este estroma forma parte de lo que es la fase oscura de la fotosíntesis. Cuando nosotros hablamos de estas dos fases, la fase clara y la fase oscura, es que ¿cuál es la diferencia? Que la fase clara es necesaria la presencia de la luz solar y en la fase oscura no necesita la luz solar. No es que ocurra de noche, sino que las plantas no necesitan en ese momento, en esta fase, lo que es la presencia de la luz. En el proceso de fotosíntesis la importancia es que se va a producir lo que es glucosa y se produce lo que es oxígeno. Y en este caso, en la fase clara de la fotosíntesis, ya va a ocurrir lo que es en los tilacoides, ¿verdad? Especialmente. Estos cloroplastos ya son unos discos de color verde que si nosotros realizamos lo que son cortes demasiado finos de una hoja, ahí se pueden observar. Pero con esa planta que les mencionaba, llamada Hydrilla verticillata, que es una planta acuática que se encuentra en especialmente algunas lagunas o ríos, ahí se observa lo que es la presencia de los cloroplastos con la ayuda de un microscopio. La otra parte que forma parte, en este caso que forma la estructura de una célula, especialmente la célula vegetal, es la gran vacuola de agua. Ya en esta vacuola de agua, en algunos individuos unicelulares eucarióticos, se encuentran varias vacuolas de diversos tamaños y diferentes funciones. Por ejemplo, el paramecium se encuentra en vacuolas alimenticias y en este caso también vacuolas contráctiles, que va a permitir lo que es un equilibrio.
En algunas ocasiones la célula animal puede tener, ¿verdad?, en forma metabólica, pero no así en grandes cantidades como la célula vegetal. Otra de las estructuras de mayor importancia son los peroxisomas. Los peroxisomas, especialmente la del hígado y la de los riñones, son encargadas de desintoxicar nuestro cuerpo, especialmente el etanol, que se encuentra en lo que son en las bebidas alcohólicas. Este etanol, ya que nosotros podemos ingresar a través de alguna bebida, especialmente las células del hígado de los hepatocitos, tienen abundante peroxisoma y se encargan, ¿verdad?, de eliminar o de degradar este tipo de sustancias. Otra estructura que tiene lo que es la célula, en este caso animal, son los lisosomas. Estos lisosomas son en algunas ocasiones enzimas digestivas, ya que van a entrar en contacto con lo que es la molécula ingerida y la degradan en sus componentes. Esta especialmente es una enzima hidrolítica, encargada de realizar lo que son muchas funciones, ¿ya? Esta lisosoma, hay una enzima que se llama especialmente lisozima, que nosotros tenemos en el ojo. Esta lisozima, en algunas ocasiones se menciona, Alexander Fleming habla sobre algo de la lisozima, que nosotros tenemos esta enzima en el ojo, y eso nos permite eliminar lo que son la mayor cantidad de microorganismos que pueden estar llegando en el ojo. El citoplasma, que es otra estructura que presenta lo que es la célula animal, este citoplasma va a estar constituido por lo que es citosol, algunos organelos membranosos y no membranosos. El citosol es el medio interno del citoplasma en el que se encuentran los ribosomas y el citoesqueleto, y está constituido por un 85% de agua, proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, glúcidos, sales disueltas, y ahí se van a llevar a cabo reacciones de síntesis y degradación de moléculas, entre ellas la glucólisis y la fermentación láctica. Entonces en el citoplasma ahí van a estar inmersas lo que son muchas estructuras. Ahí podemos observar esa estructura, ya que en ese citoplasma van a incluir lo que son todos los organelos citoplasmáticos sin contar el núcleo, ¿verdad? Si ustedes se pueden fijar, es como que estén viendo un pequeño recipiente y que se le han colocado muchas estructuras. Entonces ese es el citoplasma. La otra, que es la pared celular, voy a pasar para poder decirles la diferencia. La pared celular, una de las funciones es que da soporte y rigidez a la célula. En algunas ocasiones se habla de diferentes tipos de pared celular. Por ejemplo, la pared celular de las plantas se le llama celulosa, que es un polisacárido. La pared celular de los hongos se le llama quitina, y la pared celular de las bacterias se llama peptidoglucano. Entonces van a cumplir la misma función, dar rigidez, soporte a lo que es a la célula. Y otros organelos no membranosos del citoesqueleto son en este caso tenemos lo que son centriolos y ribosomas. Cuando hablamos nosotros de ribosomas, si ustedes se van a fijar más adelante en otra clase, que los ribosomas forman parte de lo que es de la síntesis de proteínas. Cuando veamos lo que es el flujo de la información genética, ahí se les va a explicar, ¿verdad?, la función principal, que es esta. La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. Los centriolos, si ustedes se pueden fijar en esa imagen, son pequeños tubos, ya que en este caso van a participar lo que es el proceso de división celular. Cuando nosotros hablamos de división celular, tenemos que hablar también del ciclo celular. El ciclo celular comprende lo que son 4 fases, que es la fase G1, la fase S, la fase G2, y tenemos lo que es una fase llamada G0, que en esta fase la célula toma la importante decisión si se divide o no. Si ya no se divide, entra en una fase G0. Y la última fase que tenemos es la mitosis. Entonces son 4: la fase G1, la fase S, la fase G0 y la
mitosis. Entonces, estos centriolos van a formar parte de eso, ¿verdad? Van a tener una estructura que en este caso denominada uso mitótico, que en el caso de la mitosis y la meiosis se observa ese uso mitótico, y dependiendo de la fase en que se encuentre, ese uso mitótico va a tener su función. Las otras estructuras que pueden tener lo que es una célula son cilios y flagelos. Vamos a hablar de los flagelos. Nosotros, los seres humanos, especialmente en la célula, hay una célula eucariota que tiene o forma parte de lo que es de esta estructura, especialmente el flagelo. El flagelo se encuentra en una célula reproductora llamada espermatozoide y lo que va a hacer es permitir el movimiento a la célula. Bueno, los ribosomas ya le había mencionado la función, ya que son encargadas de lo que son de la síntesis de proteínas. Bien, y ahí podemos ver de manera resumida algunos organelos citoplasmáticos que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, entonces, de una forma general, nosotros como seres vivientes tenemos aproximadamente 200 tipos de células. Entonces, cada célula cumple una función específica. Ya, y lo que le había mencionado, ¿verdad? Un glóbulo rojo, su función va a ser el transporte de lo que es del oxígeno. Y así, ¿verdad? Podemos decir muchas funciones. Hay células que forman parte de defensa, hay células que forman parte transportadora, etc. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy.